Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nos encontramos, como siempre, queridos niños, para aprender muchas cosas lindas en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre, queremos compartir con ustedes lo que Jesús nos está ofreciendo. Queridos niños, queremos saber cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender en nuestra catequesis. Jesús el Salvador. Jesús es Salvador. Qué lindo, queridos niños, entonces aquí que estamos reunidos para aprender cosas lindas siempre con el Señor. Y Jesús es nuestro Salvador. Entonces vamos a saber qué significa que Jesús sea el Salvador de todos nosotros. Tenemos que mirar y tenemos que entender qué significa que Jesús le salva al hombre, que Jesús le salva al mundo. ¿Por qué Dios le manda a su propio Hijo, a Jesús, para que nos salve? Muy bien, entonces, queridos niños, vamos a escuchar primero la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ilumina desde la Biblia. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor hoy nos quiere regalar con su palabra desde la Biblia. Entonces, vamos a escucharte, querida amiguita, querida niña, que siempre nos acompañás y nos ayudás con la palabra de Dios. Lectura del libro de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Esto es muy cierto, y todos lo pueden creer, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo que es la alabanza que le damos al Señor. Qué lindo que es entonces que nosotros hoy podamos recibir esa palabra del Señor que nos anima y que nos ayuda a hacer siempre bien las cosas. Queridos niños, ahora nosotros vamos a presentarnos y vamos a saber quiénes son estos niños que hoy nos acompañan. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Lucas, que viene aquí con nosotros y que nos acompaña. Y vos, querida niña, ¿cuál es tu nombre? Hola padre, hola a todos, yo me llamo Luana Costa, tengo 11 años y soy de Lambaré. Y estamos en otra emisión de Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces Luana, que viene también aquí con nosotros para que podamos hacer un lindo programa donde todos podamos aprender cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar, cosas entonces que todos nosotros, ¿verdad? Vamos aprendiendo y nos vamos comprometiendo también. Yo espero que ustedes tengan ahí siempre la palabra de Dios, tengan la Biblia, ya hemos leído una partecita, pero después tenemos que volver a leer. Tenemos que leer 1 y 2 y 3 veces, queridos niños, porque hay que ir conociendo bien lo que el Señor nos dice a través de la Biblia. Y sobre todo tengan también su cuadernito y su lápiz para que ustedes puedan escribir estos mensajes que el Señor hoy nos quiere transmitir, que el Señor nos enseña para que nosotros vivamos mejor. Volvemos entonces enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé llegue a todos los hogares. El pescador tenía razón. Son monjes franciscanos. ¿Están con vida? Este sí. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes? Como un náufrago. ¿Dónde estoy? En una hermandad en Messina. ¿En Italia? Hermano Antonio, qué bueno verlo también. Ahora pueden unirse a la misa que se va a celebrar. Va a tener lugar en Asís. Todos iremos y hasta estará Francisco. Me pregunto cuándo podremos ver al hermano Francisco en... Asís. Asís, eso es. ¿Cómo estás? Espero que no te importe que camine por tu bosque. Él dice que eres bienvenido. Hermano Francisco, es un honor poder conocerlo acá. Puedo ver que has estado enfermo. Cristo sufrió por nuestros pecados en la cruz. Yo solo soy un humilde sirviente. Tu devoción es admirable. Estoy seguro que Dios te recompensará. Mi pierna ya no me duele. ¿Qué te dije, Antonio? Acabas de realizar un milagro. No yo, Dios. Dios. Últimamente me he preguntado cómo puedo servirlo mejor y hacer del mundo un lugar amable, tratando de ayudar a los demás. Lo que necesitas es soledad, hermano. En las montañas vas a encontrar una ermita de nuestra orden que está escondida. Los frailes de acá son amigables y serviciales. Ve a la cueva más pequeña, reza todos los días y todas las noches. Dios vive en tu corazón, pero para escuchar su voz necesitas paz interior y calma exterior. Busca la armonía absoluta de tu espíritu. Cuando llegue el mejor momento, Dios te llamará.
Todo lo que necesitas hacer es responder su llamado. Hermano Antonio, lo siento, estamos preparando una ceremonia de ordenación en la Catedral de Forli, pero el sacerdote no tiene a nadie que pueda dar el sermón. ¿Él mismo no lo puede hacer? Dice que se ha levantado esta mañana con mucho dolor de garganta. Y se le ha ido la voz, hermano. Usted es el único sacerdote que puede dar el sermón. ¿Qué quiere que le predique a la gente? Solo predique las palabras que el Espíritu Santo ponga en su boca. En la Biblia, Samuel nos dice: no hay nadie más santo que nuestro Señor, así que no hablen con orgullo ni arrogancia, ya que nuestro Señor sabe todo acerca de nosotros y nuestras acciones son juzgadas por Él. El libro de Samuel nos dice que las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Muchas personas hablan mucho, pero no hacen nada al respecto. Benditos sean los que ejecutan lo que han dicho. Cuando hablen, hablen con la verdad, ya que la honestidad de un pastor es más sagrada que la mentira de un rey. Y cuando actúen, háganlo santamente, porque no importa qué tan pequeña es su acción, esta es mejor que no haber realizado ninguna. Señor, mira a nuestros hermanos. Ellos han tomado el consejo de Samuel y hoy están listos para tomar acción. Ayuda a estos sacerdotes a enseñar tu sabiduría, ya que ellos te alaban, te aman y te honran. Amén. Para el hermano Antonio, mi obispo, es un gran placer escuchar de tus maravillosas habilidades para predicar. Dios te ha dado el don de la palabra. Por lo tanto, te invito a que viajes como predicador y que difundas el mensaje. Creo que este es el llamado que has estado esperando. Adiós. Él está fuera de la iglesia. Apúrate o no lo veremos. Ya voy. Vamos, vamos. Este edificio detrás de mí puede ser la casa de Dios, pero ustedes representan el Espíritu Divino. Ustedes deben abolir al demonio de la corrupción con la espada de la honestidad, así como el arcángel Miguel mató al dragón de Satanás con su espada llameante. Tengan presente que la bondad del corazón es el poder más grande. Hagan el bien y Dios los recompensará. Hagan el mal y Él podrá enviarlos al lugar más caliente. ¿A dónde? ¿A África? No, al infierno. Recuerden, no necesitan dinero para ir al cielo, únicamente un corazón puro y un espíritu fiel. Así que oremos por todos los que necesitan de nuestras oraciones. Oremos por un mundo mejor. Me pregunto por qué el Papa de la hermosa Roma se ve tan triste esta mañana. Hay personas en esta ciudad que menosprecian la palabra de Dios, a pesar de que su iglesia tenga numerosos centros de atención en nuestras ciudades. Bueno, existe un hombre que puede oponerse a estos herejes. ¿De verdad? ¿Quién es él? Debe ser un enviado de Dios. Es un monje. ¿Ah? Me pregunto cómo podría un simple monje salvar una ciudad entera de ateos.
El hermano Antonio es especial, su santidad. Le aconsejo que lo envíe pronto a Rimini. ¿Rimini? Esa ciudad es la piscina del mal, llena de gente malvada en Rimini. No, la gente no es malvada. No puedo creer que está en Roma el líder de la Iglesia Católica, ¿El Papa? El Papa, no sé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos con este tema. Lucas, ¿cuál es el tema que hoy nosotros estamos desarrollando? Jesús el Salvador. Jesús, que es nuestro Salvador. Queridos niños, todos juntos entonces tenemos que aprender. Y ahora, estos niños que están aquí conmigo, entonces Lucas y Luana,
nos van a transmitir y nos van a dar algunas ideas principales. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro Salvador? Comenzamos y les escuchamos a estos niños. El Salvador prometido sería el propio Hijo de Dios que al cabo de mucho tiempo sería hombre, sin dejar de ser Dios, para salvar a sus hermanos. Gracias a Jesús, el Hijo de Dios, nosotros podemos nacer a una nueva vida. Al recibir el bautismo, nacemos a la vida de la gracia, que nos hace hijos y amigos de Dios. Gracias a Jesús, por tanto, los hombres y mujeres pueden ser felices con Dios en esta vida y en la eternidad, porque nos salvó del pecado. Aunque continuemos siendo débiles y necesitemos continuamente del auxilio de la misericordia, somos en verdad hijos amados de Dios. Muy bien, queridos niños, entonces aquí tenemos un plano general de lo que nos dice hoy, ¿verdad? La palabra de Dios y cómo nosotros explicamos quién es este Jesús Salvador, quién es el Jesús que nos ayuda, quién es el Jesús entonces que es enviado nada más y nada menos que por su Padre, Dios Padre que lo envía. Y entonces así nosotros encontramos la salvación en Jesús. Es tan importante que conozcamos esto. Vamos a mirar de nuevo, dice lo que nos leyó Luana. ¿Quién es el Salvador? Es el propio Hijo de Dios. ¿Quién es entonces el Salvador? Lucas es el propio Hijo de Dios. ¿Y cuál es la otra característica importante de este Salvador? ¿Qué es lo que va a hacer justamente para salvarnos Jesús? Y va a tener que morir en la cruz. Luana, ¿qué va a hacer entonces Jesús para poder salvarnos? Va a morir en la cruz. Muy bien, ese es el camino, queridos niños, cómo Jesús le salva a la humanidad, cómo Jesús nos salva a cada uno de nosotros a través de su muerte en la cruz. Pero justamente porque Jesús nos salva a través de su sangre, a través del martirio en la cruz, queridos niños, entonces Él después resucita. Es decir, el camino de la cruz, la salvación a través de la cruz, la salvación a través del sufrimiento de Jesús, nos lleva entonces al cielo, es decir, a la resurrección. Queridos niños, qué lindo que es esto, y vamos a procurar entonces concentrarnos y aprender y saber cada vez más algo importante, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el único Salvador, que Dios le envía a Jesús para salvarnos, que el camino de la salvación, queridos niños, es la cruz. Pero lo más importante, que Jesús no se queda en la cruz, porque Jesús resucita. ¿Qué hace Jesús, queridos niños? Jesús resucita. Y ese es el camino entonces propuesto por Dios para cada hombre, para la propia humanidad. Que muertos al pecado, queridos niños, también nosotros podamos resurgir, resucitar con Dios. Bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
años, niños. Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y una vez más, entonces, nos encontramos con nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, queridos niños? Jesús el Salvador. Jesús es Salvador. Jesús es el único Salvador. Jesús es entonces el que por medio de la cruz, con su muerte, después resucita. Pero lo importante es que derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros, queridos niños, Él nos salva. Y bueno, queremos ver un poco, a ver algunas de las preguntitas. Yo siempre les digo, queridos niños, que tienen que tener su cuadernito y tienen que tener también allí ustedes un lápiz para poder escribir, para poder saber y recordar cada una de las lecciones. Hoy nuestra lección principal es saber que Jesús es nuestro Salvador. Escuchemos algunas de las preguntitas que nos van a ayudar y que ustedes tienen que anotar y que tienen que memorizar después. Luana, ¿quién es el Salvador prometido? El Salvador prometido es el Hijo propio de Dios. Muy bien. El Salvador, realmente Jesús, es el propio Hijo de Dios, la segunda persona, el Hijo. Es decir, nosotros sabemos que es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Salvador, es decir, el Mesías, el ungido enviado por Dios, es el Hijo. Lucas, ¿quién es entonces el Salvador? El Hijo. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, ¿cuál es la otra preguntita para que nosotros podamos ir conociendo cada vez más? Lucas, ¿qué pasó gracias a Jesús? Gracias a Jesús, el Hijo de Dios, nosotros podemos nacer a una nueva vida. Nacer a una nueva vida. Este es nuestro objetivo, queridos niños, queridos papás, queridas mamás. Ayuden a sus hijos verdaderamente a nacer a una nueva vida. La nueva vida no significa simplemente en el aspecto físico, no significa simplemente el estar sanitos, ¿verdad? Sino que la nueva vida siempre se refiere a todo lo que es también en el sentido espiritual, la gracia y la fuerza interior que cada uno de nosotros tiene en su vida y en su corazón. Bueno, queridos niños, ahora quisiera saber si hoy nuestra catequesis fue fructífera, si pudieron captar algo importante, si aprendieron algo hoy con Jesús verdaderamente. Entonces, Lucas, ¿podrías decirme qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí hoy que Jesús murió por nosotros en la cruz y que es nuestro único Salvador. Muy bien, Jesús que muere en la cruz, derrama la última gota de sangre, pero es siempre por nuestra salvación. Y sobre todo este sentido de que Jesús es nuestro Salvador, porque muere por nosotros, le da sentido también a toda nuestra existencia. Tenemos que morir a tantos pecados, morir a tantas cosas negativas para resucitar, resurgir a la vida nueva. Y vos, querida Luana, ¿qué aprendiste en el día de hoy? Yo aprendí que Jesús se hizo hombre para salvarnos a todos nosotros. Muy bien, que Jesús se hace hombre, es decir, o mejor dicho, Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Es Dios el que se encarna, Dios el que entra en nuestra historia. Dios mismo, entonces, queridos niños, que viene y se hace como nosotros. ¿Y en quién lo vemos? A ese Dios que se ha encarnado en Jesús de Nazaret. Es el gran misterio de nuestra fe, queridos niños. Dios que entra en la persona de Jesús y Jesús de Nazaret, entonces, que revela también al Padre, es decir, revela a Dios. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús en el día de hoy. Yo quisiera con todos ustedes ahora rezar y con estos niños pedirle al Señor que nos ayude, que nos anime. Y vamos a decir la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, entonces ahora reciban la protección y el amor del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.